La ley de Gay-Lussac. En este vídeo vamos a empezar deduciendo cuál es la fórmula correspondiente a esta ley. Vamos a analizar también la relación entre la presión del gas y su temperatura. Después vamos a ver distintos ejemplos donde podemos aplicar esta ley en la vida cotidiana. Y para terminar vamos a resolver un problema empleando la fórmula que vamos a conseguir. Aquí puedes ver al científico Gay-Lussac. Él en el siglo XIX investigó la relación que existe entre la presión que ejerce un gas y su temperatura, manteniendo constante el volumen de ese gas. Es decir, aquí puedes ver en el dibujo un recipiente y dentro podemos encontrar partículas de gas. Entonces, el volumen de ese recipiente no lo vamos a cambiar. Se va a mantener constante, no lo vamos a agrandar ni lo vamos a empequeñecer. Pero vamos a ver qué ocurre si variamos la temperatura. A ver cómo influye eso en la presión. O si cambiamos la presión, vamos a ver cómo influye en su temperatura. Nos tenemos que acordar del significado de los tres parámetros: el volumen, la temperatura y la presión. El volumen es el espacio que ocupa, en este caso, el gas. La temperatura está relacionada con la velocidad a la que se mueven las partículas, es decir, está relacionada con la energía cinética que tienen esas partículas. Y la presión está relacionada con el número de colisiones, de choques por segundo que hacen contra las paredes del recipiente. A mayor número de choques, mayor presión. Vamos a analizar todo esto en la siguiente simulación. Bien, pues aquí tenemos nuestra simulación, vemos un recipiente que está lleno de partículas de gas y en esta parte de aquí vamos a seleccionar mantener constante el volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues si observamos aquí en la parte superior, vemos que la temperatura de este gas en este momento es de 313 grados Kelvin. Y nos marca la presión de unos 29 atmósferas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre si calentamos este gas. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la presión? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? Bueno, pues lo vamos a ver. Si le damos calor, vemos cómo la temperatura sube y la presión también va aumentando. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues esto ocurre porque si se calienta ese gas, las partículas se mueven más deprisa, por tanto, llegarán antes a las paredes porque el volumen no hemos cambiado, y al llegar antes a las paredes harán más choques por segundo, es decir, ese gas ejercerá más presión contra las paredes del recipiente. La presión aumentará. ¿Qué ocurre si hago lo contrario? Bueno, pues lo vamos a observar. Si ahora le pongo unos cubitos de hielo, baja la temperatura y la presión también va bajando. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, podemos observar cómo al enfriarse el gas, pues las partículas se están moviendo cada vez más lentamente. ¿Qué supone esto? Pues que tardarán más tiempo, les costará más llegar a las paredes, por tanto harán menos choques por segundo. Es decir, el gas ejercerá una presión menor. Si baja la temperatura, la presión también va a bajar. Hemos visto que si un parámetro sube, como es la temperatura, la presión también sube. Y si la temperatura baja, la presión también baja. Pero ahora vamos a ver la relación exacta que existe entre la temperatura y la presión. Y para eso vamos a hacer un estudio. Vamos a rellenar la siguiente tabla de aquí. Vamos a rellenar, por una parte, los datos de temperatura y presión. A medida que vamos a ir subiendo la temperatura de este gas, y vamos a ver qué relación mantienen estos dos parámetros. Y para eso vamos a rellenar las dos columnas que aparecen al final. Entonces vamos a empezar. Los primeros datos que vamos a apuntar es de esta situación inicial, 154 grados Kelvin, y la presión vemos
que tendríamos que esperar un poquito hasta que se estabilizara, o también podemos coger distintos datos de presión y calcular la media. Una vez que hagamos eso, lo apuntamos en la tabla y seguimos. Volvemos a calentar, por ejemplo, hasta 109 grados Kelvin, y apuntamos otra vez la presión correspondiente. Y así hasta rellenar toda la tabla. Las dos últimas columnas las vamos a calcular aplicando la relación que nos dicen arriba. En la primera columna de la izquierda, lo que vamos a hacer es la presión por la temperatura, o la temperatura por la presión, es lo mismo. Y en el otro caso, pues vamos a hacer la división entre la presión y la temperatura. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué podemos sacar de conclusión si observamos la tabla? Bueno, si nos fijamos, en la última columna se sigue un patrón, ¿verdad? Los valores son muy parecidos. En cambio, en la otra columna, los valores difieren, ¿verdad? Son bastante diferentes. Entonces, realmente, en la última columna tendríamos que conseguir el mismo valor. Vemos que conseguimos casi el mismo, ¿verdad? Pero realmente deberíamos de conseguir el mismo valor. ¿Por qué no lo hemos conseguido? Bueno, seguramente, como ya hemos comentado, en el caso de la presión deberíamos de esperar más tiempo hasta que se estabilizara, o otra opción es coger muchos más valores de presión para hacer una media, para calcular la media. Pero aún así podemos ver cómo se sigue un patrón, ¿verdad? Por tanto, ¿cuál es la conclusión? Que la división entre la presión y la temperatura es constante. Es decir, puedo tener situaciones diferentes, situación 1, situación 2, situación 3, y si cojo los valores de la situación 1, presión y temperatura, y los divido, me va a dar el mismo valor que si cojo los datos de la segunda situación de presión y temperatura y los divido. El valor me va a dar igual. Por tanto, la fórmula correspondiente a esta ley es la siguiente. P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Es decir, los datos de la situación 1, si los divido, me va a dar el mismo valor que los datos de la situación 2 al dividirlos. Por eso decimos que la P entre T se mantiene constante. Y con esto podemos calcular muchas cosas. Nos pueden dar 3 datos y preguntarnos por la cuarta, una temperatura de la situación 1 o una presión de la situación 2, y eso es lo que vamos a hacer al final de este vídeo. Vamos a resolver un problema aplicando esta fórmula. Bien, ahora vamos a responder a esta pregunta de aquí. ¿La presión y la temperatura son directamente o inversamente proporcionales? Bueno, directamente proporcionales significa que si un parámetro sube, por ejemplo la temperatura, la presión también sube, o si un parámetro baja, la presión, por ejemplo, también baja. Si la temperatura baja, la presión baja. Y inversamente proporcionales significa que si uno sube, el otro baja, por eso es inversamente. En este caso, ya hemos dicho en la simulación que si pasamos de una situación donde las moléculas se mueven más lentamente, es decir, la temperatura es más baja, a una situación donde las partículas ahora tienen más energía, por tanto se mueven con más velocidad, en este caso la presión va a aumentar. En la situación 1 la presión es más baja. ¿Por qué? Porque la temperatura es más baja, las moléculas no andan con tanta velocidad. Pero en esta situación 2 sube la temperatura, por tanto se mueven con más velocidad, no hemos cambiado el volumen, sigue siendo el mismo volumen, por tanto llegan antes a las paredes y habrá más colisiones por segundo contra las paredes del recipiente, más presión. Es decir, son directamente proporcionales, los dos parámetros suben o los dos parámetros van a bajar. Bien, y ahora para terminar vamos a resolver el siguiente ejercicio que está ligado
con el ejemplo que acabamos de ver sobre un envase de laca, un envase de aerosol. Entonces, tenemos un envase de laca que contiene gas a 27 grados Celsius y 4 atmósferas de presión. Si se arroja al fuego, ¿a qué temperatura explotará teniendo en cuenta que puede soportar hasta 8 atmósferas de presión? Es decir, ese recipiente solo puede llegar a 8 atmósferas de presión. Si se pasa de esa presión, explota. Entonces, vamos a ver, cuando llega a esos 8 atmósferas de presión, ¿cuál es esa temperatura? Aquí tenemos los datos, T1 27 grados Celsius, siempre la temperatura tenemos que pasar a grados Kelvin, por tanto más 273 nos da 300 grados Kelvin, la presión 1, 4 atmósferas, y en la situación 2 tenemos 8 atmósferas de presión y nos piden calcular la temperatura. Como ya hemos dicho, si un parámetro sube, como en este caso vemos que sube la presión de 4 atmósferas a 8 atmósferas, la temperatura también va a subir y esa temperatura la vamos a calcular. Entonces, ponemos la fórmula, aquí la tenemos, y aquí tenemos que despejar T2, ¿verdad? Lo tenemos en la parte de abajo de la división, entonces tenemos que pasarlo arriba. ¿Cómo hacemos? Pues hacemos una multiplicación en cruz. De esta manera, T2 por P1 y T1 lo pasamos hacia el otro lado multiplicando con P2. Bien, entonces ahora ya dejamos sola a la temperatura 2 y pasamos esta presión de aquí que está multiplicando hacia el otro lado dividiendo. De esta manera. Entonces, acuérdate siempre que si queremos despejar un dato, un parámetro que se encuentra en la parte de abajo de esa división, la tenemos que pasar hacia arriba. ¿Y cómo hacemos? Una multiplicación en cruz. ¿Bien? Vale, entonces, ahora sustituimos los valores. En la presión 2 ponemos 8 atmósferas, T1 por 300 grados Kelvin, dividido por 4 atmósferas. Las atmósferas se simplifican y como resultado tenemos 600 grados Kelvin. Es decir, ¿qué ha ocurrido aquí? La presión se ha multiplicado por 2, se ha duplicado, ¿no? Hemos pasado de 4 atmósferas a 8 atmósferas. Por tanto, la temperatura también ha pasado de 300 a 600, es decir, 300 por 2. Se han duplicado los dos parámetros, la presión y la temperatura. Entonces, cuando arrojamos este envase al fuego, cuando llega a esta temperatura de 600 grados Kelvin, la lata explotará. Si quieres seguir practicando con esta ley u otras leyes como son la ley de Boyle-Mariotte o la ley de Charles o otros ejercicios ligados con todo el tema de gases, los vídeos los vas a encontrar en la cajita de descripción.